Bienvenidas y bienvenidos a este masterclass sobre bienestar emocional y el docente, un diario creativo en emociones. Se trata de identificar y reconocer nuestras emociones como seres humanos, como profesionistas y concretamente como docentes. En la cajita de la descripción, aquí abajo del video, dejaremos un enlace para responder un forms y a vuelta de correo electrónico te enviaremos el material que se describirá en PDF para ti. Suscríbete al canal. Tendremos materiales interesantes que fortalecerán el ejercicio docente. Sobre este tema de las emociones en su teoría de las tres partes del alma expuestas en la República. Representa la primera sistematización del fenómeno emocional y con el que contribuyó significativamente al estudio promovido posteriormente por Aristóteles. Las partes del alma, según Platón, está dividida en la parte del razonamiento, la espiritual y la petitiva. Platón, este gran socrático, nos dice que las pasiones se distinguen entre sí, pero no por las causas que las provocan. Tres son, según el pensador de Atenas: los estados afectivos simples, el del placer, el del dolor y el de indiferencia. La alegría y la esperanza son especies de placer, el miedo y la tristeza especies de dolor. Hay también estados mixtos en los que el placer se haya mezclado con el dolor. Como se ve, estas afecciones no son para Platón asuntos que afecten exclusivamente al cuerpo, sino que también inciden en el alma. De ahí su distinción entre placer y dolor, sensibles y espirituales. Esto ya supone un gran descubrimiento, una característica añadida por Aristóteles en relación con las emociones es que ellas son experiencias acompañadas de placer y dolor, porque se experimenta un ligero gusto o aversión como consecuencia de la emoción. Aristóteles hace referencia a la felicidad como una virtud que se acompaña de la prudencia y de la sabiduría para lograr una vida completa, donde los actos virtuosos son los árbitros de la felicidad, todo en perfecta armonía, logrando un cuadro sin reproche, donde el alma está dotada de una parte irracional y otra de un principio racional. En relación con estos filósofos de la época clásica, Rafael Vizquerra comenta que los pensadores griegos como Hipócrates y Platón, más tarde Galeno, situaban parte o la totalidad de las funciones mentales, por entonces llamadas facultades del alma, en el cerebro. El alma o ánima, etimológicamente aire, viento o soplo de vida, era inmortal e inmaterial y solo habitaba en el cuerpo de forma provisional para dotarle de vida y regir su funcionamiento. En cambio, pensaba que el cerebro era apenas una glándula que, aparte de tener un aspecto desagradable, debía tener poca funcionalidad. Descartes llegó a sugerir que el alma se situaba exactamente en una pequeña parte de la base del cerebro, que había sido identificada por Galeno. Ahora vamos a iniciar un recorrido histórico sobre las emociones y nos vamos a ubicar precisamente donde ustedes ven este cerebro, que es un mapa mental también, y está de su lado derecho. En la Grecia clásica, razón y emoción, donde emoción interior estaba en la parte primitiva controlada por la razón. Los antiguos filósofos de la Edad Media asociaban las pasiones con las emociones. Para René Descartes, esta dualidad mente-cuerpo, la conducta humana es regulada por la razón,
mientras que la conducta animal es emocional y automática. Para Spinoza, las emociones como pensamientos equívocos que distorsionan la percepción de la realidad. Para John Locke, la base de la disciplina psicológica es la asociación estímulo-respuesta. Permite el aprendizaje de conductas emocionales. Para Rafael Vizquerra, las emociones son la esencia de la vida. Y para Enric Corbera, las emociones son un mecanismo de adaptación al entorno, reacción de manera inconsciente y automática. Es así como grandes pensadores han visualizado las emociones. Pero ¿qué pasa con las emociones cuando se unen para este estado de bienestar? ¿Cómo afectan, cómo se visualizan en este campo de lo emocional? Bien, las vemos reflejadas en lo mental, en lo físico, en lo social y también en lo espiritual. Tenemos el bienestar pedagógico como la valoración cognitiva y emocional del docente, donde la felicidad, la sensación de plenitud, la autoestima, la motivación y la satisfacción por su trabajo son algunas cuestiones que pueden influir notablemente en sus niveles de bienestar. Las emociones se presentan como una respuesta personal a los acontecimientos de la vida del docente, que constituyen la expresión de necesidades. La más importante es la de ser amados y reconocidos. Por lo tanto, un docente realizado, feliz, motivado, brindará un mejor ambiente educativo. Sus métodos, estrategias, didácticas e innovaciones repercutirán en el avance significativo para sus estudiantes. Es así como al mismo tiempo los docentes combinan su responsabilidad personal y su identidad profesional, convirtiéndose el aula en el escenario principal donde se desarrolla su autoestima y realización personal, pero también su vulnerabilidad. El bienestar psicológico en las últimas décadas, el constructo de bienestar psicológico se ha convertido en uno de los conceptos fundamentales para la psicología positiva. Dicho constructo corresponde a la corriente filosófica del eudeimonismo, que nos entrega una visión de la experiencia humana en forma plena. Implica una persona que realiza actividades congruentes, tiene valores profundos y está comprometida con su funcionamiento óptimo. Una de las principales investigadoras del bienestar psicológico nos dice que el concepto centrado está en la atención de las capacidades para el crecimiento personal y también nos da los indicadores del funcionamiento positivo para que el docente se desarrolle de manera plena. Con ello, Carol Reeve es quien nos dice que este bienestar psicológico está dado por la autonomía, que implica la posesión de una adecuada independencia social y la posibilidad de actuar con libre determinación. El dominio del entorno, que implica poseer un sentido de competencia y dominio frente al medio ambiente. Este crecimiento personal que muestra una persona que tiene una sensación de continuo desarrollo personal. Relaciones positivas con otras, con otros, refiere a una persona que siente satisfacción de estar con los otros, con las otras y establece relaciones cálidas y de confianza con los demás. En esta parte de propósito en la vida implica una persona que tiene metas claras y un sentido de dirección en sus objetivos. En cuanto a la autoaceptación, implica poseer una actitud positiva hacia sí mismo, reconocer y aceptar los múltiples aspectos de uno mismo con cualidades positivas y, por supuesto, también negativas.
esto la gran pregunta, ¿qué son las emociones? ¿Cuál es la función de las emociones? ¿Quién produce el bienestar? ¿Por qué hablar de las emociones? El autor Rafael Vizcarra brinda las siguientes respuestas. Las emociones tienen una función motivadora, adaptativa, informativa, social, personal en los procesos mentales, en la toma de decisiones y en el bienestar, donde las emociones positivas son su esencia y dan como resultado la necesidad de una educación emocional. El impacto de las emociones en el cuerpo, nos dice Enrique Corbera, que se da una reacción con una gama de cambios físicos, desde el aumento de la frecuencia cardíaca y respiración entrecortada, hasta la debilidad en las piernas, labios temblorosos o piel erizada. El cerebro asimila los cambios y los traduce en el lenguaje de las emociones. Es entonces cuando sentimos. Desentrañando la palabra emoción, para valorar la importancia del tema de las emociones, es necesario conocer desde su raíz. Así tenemos que la palabra emoción procede del prefijo e, variante del prefijo ex, que significa fuera, y del término motio, movimiento. Sugiere que la emoción, emotio, significa mover o movimiento hacia afuera. La motivación es un tema recurrente. Siempre estamos mencionando lo importante que es motivar a los estudiantes dentro del aula, presencial o de manera virtual. Al acercarnos al término, damos cuenta que procede de motivus, que significa motivo, que mueve o tiene virtud de mover, y del sufijo sion, acción o efecto, es decir, el motivo para la acción. Así la palabra emoción contiene los conceptos fuera más movimiento, mientras que la palabra motivación tiene los conceptos movimiento más acción. Emoción sugiere movimiento hacia, mientras que motivación sugiere movimiento para actuar. Así tenemos que emoción procede del latín ex movere, mover hacia afuera, sacar fuera, y la motivación es provocar movimiento. Dentro de la educación, emoción y motivación se pueden considerar como anverso y reverso de una misma moneda para consolidar el aprendizaje. Así también tenemos si somos totalmente cerebrales. Néstor Braidot dice que todo está escrito en el cerebro. La capacidad de sentir y pensar, de emocionarnos y razonar, de aprender y memorizar, de enamorarnos y olvidar, también está inscrita en la predisposición para agredir o conciliar, para perdonar o guardar rencor, para ganar o perder, para estar alegre o deprimido, para alcanzar el éxito o fracasar, ampliando el referente. Por eso el cerebro es un órgano que se debe de entrenar y cuidar más que cualquier otro, ya que, como bien explican los expertos, a aquellos que imaginan escenarios en los que la ciencia hará todo posible, habrá trasplantes de corazón, de hígado, de pulmones, pero nunca habrá trasplantes del cerebro. Esto se debe en lo fundamental a que la característica distintiva del cerebro es la neuroplasticidad, es decir, el fenómeno que hace que este órgano se vaya modificando a lo largo de la vida como respuesta a las condiciones medioambientales, el aprendizaje y a las experiencias que se van incorporando, y sobre todo a lo que nosotros hacemos con esas experiencias. De ahí lo valioso que es nuestro cerebro y también el cuidarlo. El objetivo de la neuroeducación: entender cómo los seres humanos aprenden mejor, determinar también la forma en que se les puede enseñar a maximizar su potencial. La novedad es que comienza a estudiarse las bases cerebrales del proceso de enseñanza-aprendizaje.
no solo del aprendizaje. Aprender es algo natural. Todo el mundo aprende, quiera o no quiera, porque todos los días la vida nos enseña cosas nuevas que pasan a formar parte de la estructura y funcionamiento de nuestro cerebro. Pero enseñar es otra cosa. Es un arte que requiere también investigación, en este caso una investigación neuroeducativa. Luego entonces el cerebro y las emociones van adquiriendo este lado cognitivo del aprendizaje, generalmente logra una gran cantidad de atención, pero también se arrastra una corriente subterránea en el ámbito de las emociones, el denominado lado afectivo. Se sabe que está ahí, pero normalmente se piensa en ello como una distracción para el aprendizaje. De hecho, algunas personas siguen creyendo que la enseñanza y las emociones están en extremos opuestos. Biológicamente, las emociones no son un tema de actualidad, sino también una ciencia fundamental. Los neurocientíficos se están adentrando en nuevos ámbitos al trazar el mapa de este importante componente del aprendizaje. Su lado afectivo es la interacción fundamental entre cómo sentimos, actuamos y pensamos. No hay separación alguna entre la mente y las emociones. Estas, el pensamiento y el aprendizaje, están vinculados. 3 descubrimientos en el ámbito de las emociones han cambiado nuestro modo de pensar sobre ellas. Primero, en las vías físicas y prioridades de las emociones. Segundo, los hallazgos sobre los componentes químicos del cerebro implicando las emociones. Tercero, un vínculo entre estas vías y los componentes químicos con el aprendizaje y recuerdos cotidianos. Sin emoción, no hay aprendizajes positivos. Los diferentes tipos de emociones. Una de las clasificaciones más empleadas es la de distinguir entre emociones básicas y emociones complejas o secundarias. Las emociones básicas, también denominadas primarias, puras o elementales, se reconocen por una expresión facial característica. Las emociones básicas se inician con rapidez y duran unos segundos cada vez. Los investigadores discrepan en lo que concierne al número de ellas, pero en general se reconocen como tales la alegría, la aflicción o tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco. No existe cultura alguna de las que estén ausentes estas emociones. No son aprendidas, sino que forman parte de la configuración del ser humano. Esto se evidencia en la presencia de las mismas expresiones faciales en los ciegos congénitos. Se pueden usar palabras o conceptos distintos para describir una determinada emoción, pero la expresión facial es la misma. Las emociones básicas están grabadas en los circuitos nerviosos de los genes y no a través de la cultura. Solo una vez activada la conciencia, transcurridos unos cientos de milisegundos, las reglas de exhibición culturalmente determinadas se imponen sobre la respuesta biológica elemental. Las describen de la siguiente manera. Emociones primarias parecen poseer una alta carga genética en el sentido que presentan respuestas emocionales preorganizadas que, aunque son modeladas por el aprendizaje y la experiencia, están presentes en todas las personas y culturas. Emociones secundarias emanan de las primarias. Se deben en gran grado al desarrollo individual y sus respuestas difieren ampliamente de unas personas a otras. Dentro de las nuevas clasificaciones está el reconocimiento de emociones negativas
que implican sentimientos desagradables, valoración de la situación como dañina y la movilización de muchos recursos para su afrontamiento. Ejemplo, el miedo, la ira, la tristeza, el asco. Y como emociones positivas son aquellas que implican sentimientos agradables, valoración de la situación como beneficiosa, tienen una duración temporal muy corta, movilizan escasos recursos para su afrontamiento. Por ejemplo, la felicidad. Así también tenemos emociones neutras, son las que no producen intrínsecamente reacciones ni agradables ni desagradables, es decir, que no pueden considerarse como positivas ni negativas y tienen como finalidad el facilitar la aparición posterior de estados emocionales. Por ejemplo, la sorpresa. Pero recordemos algo muy importante en este tema de las emociones. Cada emoción tiene una función muy especial y particular. La emoción del miedo nos conlleva a la sobrevivencia. La del asco a no morir por envenenamiento, y esta es una de las emociones más primitivas y de supervivencia. Los diferentes tipos de emociones en los docentes en este 2021. El estrés, como una descarga de adrenalina y de cortisol para responder a una situación de urgencia o de presión. Tensión, un estado de ánimo de excitación, impaciencia, esfuerzo o exaltación. Frustración, emoción que experimenta cuando un obstáculo se interpone en el camino y nos impide el logro de nuestros objetivos. Ansiedad es una aceleración interna, una agitación nerviosa y palpitante, dispara las pulsaciones cardíacas de manera alarmante. Desilusión, pérdida de esperanza de conseguir algo que se desea o de la ilusión al saber algo o que alguien no es como se creía. Agobio, preocupación, abatimiento, sentirse abrumado e impotente. Desesperación, pérdida total de la esperanza, alteración externa del ánimo causada por cólera, despecho o enojo. Angustia, temor opresivo sin causa precisa. Tristeza, sensación de pesadez bajo las pulsaciones cardíacas empiezan a bajar cuando se empieza a tener tristeza. Y bueno, si vemos la combinación donde la última de las emociones que tienen los docentes es este miedo hacia lo que pueda suceder, hacia lo que está pasando y al no tener control ninguno. Nuevamente repasemos estas emociones presentes en los docentes en este 2021. Estrés, tensión, frustración, ansiedad, desilusión, agobio, desesperación, angustia, tristeza y miedo, que tiene una casilla vacía porque cada uno está expresando y externando diferentes formas de miedo, lo cual impide tener este bienestar del que ya hablábamos anteriormente, que tiene que ver con este bienestar del docente, este bienestar psicológico que es necesario trabajarlo para lograrlo. Se tiene especialmente para ti un diario creativo para expresar tus emociones con actividades para alcanzar el bienestar emocional. Se divide en dos secciones: bienestar y emociones.
para realizar las actividades de este diario, que tiene como propósito que liberes tus emociones y que fluyan en libertad en este espacio. Identificar, crecer y amar las emociones que son tu compañía. Instrucciones: tener a la mano colores, crayolas, plumones, pegamento, calcomanías, tus emociones que son las invitadas especiales, un espacio tranquilo y tiempo para liberarlas. Como nota especial, comparte este diario con quien amas. Realizarás una tarjeta de presentación con tus mejores atributos. Recuerda que podrás colocar un logotipo que te identifique, dibujar líneas decorativas al azar, etc. En la siguiente actividad, denominada autorretrato, es lo que realizarás. La mejor imagen de ti con la finalidad de reconocerte y de afianzar tu personalidad. La siguiente actividad es ¿dónde habitan mis emociones? Marcar con colores dónde habitan nuestras emociones. También vas a realizar un mandala emocionante, donde prevalezcan las emociones que tenemos o las que nos gustaría tener. En este apartado vas a escribir palabras que te conforten y brinden bienestar. También redactarás un mensaje que recibirías que te brinde bienestar. ¿Quién sería esa persona especial y qué te diría? Esto dentro de la imagen del celular colocada para ello. Dentro de este frasco especial, escribe palabras de agradecimiento para ti o para la persona o personas que te rodean. Realizarás también una receta para el bienestar docente, incluyendo una cucharada de alegría, 1 litro de energía, 2 kilos de emociones positivas. ¿Cuáles han sido tus momentos de orgullo que atesoras? Escribir dentro de cada pez estos momentos de orgullo y cómo los has atesorado a través del tiempo. En la siguiente actividad vas a dibujar tus metas. Donde aparece la estrella, escribirás una meta para este año. En la nube sacrificio para alcanzar esta meta. El sol son los puntos fuertes con los que cuentas para alcanzar lo propuesto.
La montaña representa los obstáculos que se podrían presentar. Damos paso a la sección de emociones, dando una respuesta sobre lo que me hace feliz hoy, en un mes y posiblemente dentro de 5 años, haciendo una proyección de emociones netamente positivas. A tomar colores, creatividad para diseñar un cartel con emociones que nos distinguen. Y también es momento de preparar una bebida muy especial en emociones. ¿Qué colores tendría? ¿Su sabor cómo sería? ¿Y en qué ocasión debe tomarse? Vamos a realizar una entrevista muy interesante. Esta entrevista va a ser a nuestras emociones, con preguntas muy interesantes, el cómo emergen, cuándo emergen, para qué emergen y cómo son nuestras reacciones. También trabajaremos qué te hizo llorar y cuándo fue la última vez. Y esta emoción de tristeza se va a escribir dentro de la lágrima gigante que aparece en la página. Pensamientos, preocupaciones y miedos que me roban el bienestar. Dentro de esta libreta vas a escribir los miedos, preocupaciones y aquellos pensamientos negativos que te van robando el bienestar para gestionarlos y dejarlos de lado. También vas a trabajar la emoción de ira o de furia que te molesta en este momento. Enúncialo a manera de lista. De identificar el peso emocional que se trae sobre los hombros, tanto el laboral como el personal. Y también, para desestresarnos, dejar salir al pintor que tenemos dentro y verificar cómo se verían nuestras emociones en este espacio. Será necesario hacer esta lista del peso emocional que cargamos sobre nuestros hombros y también para dejar un poquito este peso emocional, pintar nuestras emociones. Este encantamiento de las emociones para conducirlas nos dice que debemos de leerlo con mucha atención y aplicar este encantamiento para que nuestras emociones no nos dañen ni a nadie más. También contamos con este calendario de emociones para colocar día a día qué emoción vamos viviendo e identificar
¿Cuál prevalece en nosotros? Este encantamiento de las emociones nos dice: paro cuando siento una emoción muy fuerte, me detengo. Respiro 3 veces de manera profunda. Pienso en distintas formas de expresar lo que siento y elijo una que no me haga daño ni a nadie. Actúo. He decidido cómo expresar lo que siento, respiro profundo y sigo adelante. Este espacio es para las notas emocionantes que han venido a tu mente al realizar las actividades de este diario creativo, para expresar tus emociones. De conclusión, primero, el reconocimiento de las emociones que emergen y son una parte vital de nosotros como seres humanos. Segundo, tomarlas como aliadas y aprender de ellas para crecer. Y tercero, como docentes, reconocer la importancia y el impacto de las emociones que tienen sobre nosotros, nosotros sobre el aula, y que estas son de vital importancia para lograr primero el bienestar docente y luego reflejarlo dentro de nuestra aula. Llegamos al final de esta masterclass y nuevamente recordemos que durante los primeros 3 días a vuelta de correo electrónico, al responder el forms que hemos dejado en la descripción de la cajita que está aquí abajo, recibirás el material en PDF listo para imprimir. Después se dejará un enlace para verlo en línea. Si te ha gustado este video, suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Muchísimas gracias.